Para obtener la licencia de piloto API es necesario hacer o realizar algunas pruebas. Entre ellas están hacer un aterrizaje en U, una aproximación en U, realizar una aproximación y un aterrizaje de precisión en un diámetro de 30 metros y hacer 2 pruebas de vuelo. La primera es realizar 2 giros de 360 grados consecutivos, terminando en el mismo rumbo que se empezó y sin cabeceo. Todo eso en menos de 25 segundos. Y la segunda prueba es realizar 2 giros de 360 grados, un giro hacia un lado, hacia la derecha, y el otro giro hacia la izquierda en menos de 30 segundos. Entre giro y giro es necesario que la vela haya estado estable y enfrentada al mismo rumbo en el cual se empezó. Y luego, terminados estos 2 giros, de igual manera se tiene que terminar en el mismo rumbo inicial y la vela no puede estar cabeceando. Solo en ese momento el instructor evaluador va a contabilizar el tiempo total. O sea, es decir, si el alumno se demoró mucho controlando el cabeceo, podría ser que se pase de los 25 segundos en la primera prueba o de los 30 segundos en la segunda prueba. Es por eso muy importante hacer un giro relativamente rápido y terminar exactamente al rumbo en el cual se empezó y sin que la vela cabecee. Como son pruebas en las que el alumno o el postulante a piloto tendrá que hacer giros más o menos escarpados, giros bastante efectivos, es muy importante cumplir algunas condiciones. La primera condición es que se tenga la altura necesaria. No se debe practicar estas pruebas o realizar las pruebas para la evaluación si se tiene poca altura. Por 2 razones. Uno, es posible que durante la prueba nos encontremos muy bajos y impactemos con el piso. Y segundo, es que por la intención o el apuro que el alumno tenga de hacer un giro brusco, podría hacer que el parapente entre en pérdida o en stall o en un negativo, que es una pérdida de un solo lado. Por eso es que necesitamos tener altura suficiente para poder solucionar ese problema en caso que el alumno haya entrado en esta pérdida. Segunda condición es que se tenga un paracaídas de reserva. Por las mismas causas, si entráramos en una pérdida que no pudiéramos controlar, tenemos el paracaídas para poder solucionar el problema. No debemos nunca intentar estas pruebas, por más fáciles que parezcan, sin tener un paracaídas de reserva. Y tercera condición es volar nuestro propio parapente, que estemos familiarizados con el giro, con el manejo, con el feeling del parapente. Y que este parapente obviamente esté en buenas condiciones. Que sepamos que ha pasado las pruebas respectivas de porosidad y trimado y que no va a entrar en pérdida bruscamente o intempestivamente. Cumplidas estas condiciones, podríamos empezar a practicar estas pruebas para el día que nuestro instructor nos evalúe, podamos pasarlas sin ningún problema. A continuación voy a realizar la primera prueba, que es realizar 2 giros consecutivos al mismo lado en un periodo máximo de 25 segundos. Algunas recomendaciones. Primero, hay que fijar muy claramente cuál es nuestro rumbo inicial. En este ejemplo va a ser el morro solar, de la montaña que tenemos al frente. Yo me voy a concentrar en entrar viendo a la montaña y voy a salir viendo a la montaña. Segundo, voy a empezar el giro usando todo el cuerpo que pueda y voy a ir ajustando la velocidad del giro con el freno. Y tercero, voy a salir más o menos a unos 45 grados antes de llegar a mi rumbo final. Voy a ir suavizando el frenado. Entonces empiezo. Giro todo el cuerpo y ajusto con el freno. A un giro. Voy a buena velocidad. Termino, hago otro giro. Y aquí voy saliendo ligeramente para terminar yendo hacia la montaña y sin cabeceo. Bueno, tuve que salir un poquito antes de la maniobra porque si no me iba abajo, ya tenía poca altura, así que tuve que, ni bien terminada la prueba, pegarme al cerro rápidamente.
vieron cómo se pierde mucha altura haciendo esta prueba. Entonces, si no se empieza con mucha altura, tenemos el riesgo de irnos rápidamente abajo o el riesgo de no terminar la prueba, o en el peor de los casos el riesgo de impactar con el piso por estar concentrados en terminar esos 2 giros. A continuación voy a realizar la segunda prueba. Un giro a la derecha, estabilizo, mantengo el rumbo inicial, vela sin cabeceo y luego un giro a la izquierda. Termino igual, dirigiéndome al rumbo inicial sin cabeceo. Igual mi rumbo inicial va a ser apuntarle al morro solar. Empiezo con las mismas recomendaciones, mucho cuerpo, exagerando con el cuerpo y ajusto con el freno. Ahí más o menos a un cuarto de giro voy suavizando el freno, el cuerpo lo voy poniendo en posición neutra, listo, rumbo inicial y ahora al otro lado. Mucho cuerpo y ajusto con el freno. Antes de salir a unos 45 grados voy subiendo la mano, voy poniendo el cuerpo neutro y salí. Perfecto, sin cabecear, yendo a mi rumbo inicial. Vean cómo no es necesario hacer un giro muy extremo. Un giro efectivo, suficiente, con mucho cuerpo, todo el cuerpo que se pueda y ajustando ligeramente con el freno. Si se hace así, no hay ningún problema, se puede terminar la prueba sin exponernos a tener una pérdida o un negativo. Y vamos a completarlo inclusive en menos tiempo que el máximo permitido. Usualmente nos debería tomar unos 15 a 20 segundos la primera prueba y unos 20 o 25 segundos la segunda prueba. Así que no debemos apurarnos con el giro. Lo importante es usar mucho el cuerpo y saber en qué momento ir saliendo del giro. A un cuarto de giro vamos liberando un poquito el freno, vamos poniendo el cuerpo en posición neutra para que cuando lleguemos al rumbo inicial el parapente no tenga inercia, no tenga velocidad y no cabecee. Eso nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. Si además conoces algún otro truco o recomendación que puedas darle a algún piloto que va a realizar esta prueba, puedes escribirlo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar.